Apreciados oyentes de este programa del Santo del Día en la parroquia de San Pío X de Las Palmas. El santo que vamos a meditar, la fiesta fue celebrada en el día de ayer. No era litúrgicamente memoria obligatoria, pero sí se tiene como una devoción porque la mártir fue una adolescente de apenas 13 años, Santa María Goretti, año de 1902. Nació en Corinaldo, Italia, el 6 de octubre de 1890, hija de los sencillos campesinos Luis Goretti y Asunta Corinaldi. Era la segunda de 6 hijos. A causa de su pobreza, la familia tuvo que irse a vivir a unos terrenos pantanosos cerca de un pueblecito llamado Neptuno, y allí los zancudos contagiaron de paludismo al papá, el cual murió cuando María tenía 10 años de edad, dejando a la familia en total pobreza. El mayor de los hijos apenas tenía 13 años. La mamá de María Goretti, o sea, Asunta, tuvo que dedicar con los demás hermanos, era fraterna. Ella preparaba las comidas, cosía y remendaba la ropa, y cada semana iba al pueblo a asistir a la clase de catecismo. Sumamente modesta en el vestir, no le gustaban los escotes, no le gustaba vestir impudorosa. Era además muy piadosa. Al cumplir 11 años, hizo su primera comunión y desde entonces se propuso como Santo Domingo Sabio preferir la muerte antes que cometer un pecado, muy escaso entre los humanos. Que sepa yo, esta promesa la hizo Santo Domingo Sabio el día de su primera comunión, y esta santa de quien estamos hablando hoy, Santa María Goretti. El asesino se llamaba Alejandro Serenelli, tenía 20 años. Se dedicó a lecturas pornográficas y éstas le dañaron su alma. Era un trabajador de la misma finca donde vivía María Goretti, y al verla tan hermosa, tan corpulenta, se enamoró de ella, y sus pasiones desordenadas lo incitaron a irrespetarla. La niña, aunque apenas tenía 12 años, sin embargo, como vencido por la fuerza de voluntad de la santa, quiso violarla a la fuerza. El 5 de julio de 1902, por la tarde, aprovechando que la mamá de María Goretti estaba trabajando en el campo, el joven Alejandro Serenelli subió al segundo piso de la casa donde la joven estaba remendando una pieza de ropa.
y la invitó a entrar con él a una habitación. Ella lo rechazó y el otro, o sea Alejandro, a empujones la lanzó hacia adentro, hacia una pieza de dormitorio. La niña gritaba pidiendo auxilio, pero él la ahogaba con sus fuertes brazos. Ella exclamaba: "No, no, Alejandro, eso es pecado. Te irás al infierno. Prefiero morir antes que hacer lo que desagrada a Dios". Al oír esto, Alejandro, lleno de pasión, sacó un cuchillo y la apuñaló brutalmente. Ella cayó por el suelo pidiendo auxilio. El asesino le clavó todavía una vez más el puñal en la espalda y salió huyendo. 14 puñaladas le contaron después en su cuerpo y la niña no duró sino 24 horas con vida. Y los médicos al operarla le contaron 14 puñaladas. Lo último que el asesino escuchó antes de salir huyendo fue esto: "Alejandro, yo te perdono". Al fin llega la mamá, que se llamaba Asunta, y le pregunta angustiada, derramando lágrimas: "María, María, ¿qué te ha sucedido? ¿Quién te ha herido?". Y ella contestó agonizante: fue Alejandro Serenelli". "¿Y por qué te hizo esto?", le dice Asunta, su madre. "Porque no quise hacer las cosas impuras que él quería". Y el mismo asesino y los médicos certificaron que el adolescente conservó su total virginidad. Tuvo valor, tuvo fuerza para no dejarse irrespetar del asesino Alejandro Serenelli. 5 horas después, una ambulancia llevaba al adolescente al Hospital San Juan de Dios de Corinaldo. Por la misma carretera, unos policías llevaban encadenado a Alejandro Serenelli, distinto fruto de la educación que cada cual recibió en su casa. Por eso decimos que la casa es la primera escuela de formación. La casa de María Goretti era una casa de oración, de ayuno y de penitencia. Y la casa de Alejandro Serenelli era casa de miembros entregados al vicio. Y por eso Alejandro, desde la edad temprana, lo que hacía era dedicarse a leer pornografía barata que envenenó su corazón y hizo que su alma se alejara de Dios. El estado de la jovencita era desesperado. Los médicos hicieron lo posible para salvarle la vida, pero no fueron capaces. Fue todo inútil. En ese tiempo no había el adelanto en la medicina que hay hoy. Inclusive la operación la hicieron a sangre fría, sin aplicarle ninguna anestesia.
sin colocarle ningún anestésico, porque en ese tiempo no lo había. Le abrieron el vientre para operarla y durante 2 horas la pobre víctima sufrió aquel atroz martirio. María Goretti toma entre sus manos la medalla de la Virgen Milagrosa que siempre llevaba al cuello y va ofreciendo a Dios sus terribles dolores. Con paciencia sobrehumana soportó la operación y la sed abrasadora que la siguió, porque dicen que cuando una persona estaba en agonías de muerte, sentía una sed agobiante, como Cristo en la cruz. Las últimas horas de su vida fueron conmovedoras. Recibió con emoción de niña inocente su última comunión y la unción de los enfermos. Narró que desde hacía tiempo tenía temor de una agresión de Alejandro Serenelli, que fue su asesino, pero que no había dicho nada a su querida familia por no ponerlos a sufrir, por no aguantar o angustiar a la familia. Le preguntaron que si perdonaba al agresor y contestó: sí, le perdono por amor a Jesucristo y deseo que un día también Él se convierta para que pueda ir al cielo. O sea que María Goretti murió perdonando como murió Cristo y como murió San Esteban, protomártir de la Iglesia. 24 horas después de ser atacada, murió santamente en el Hospital San Juan de Dios. La mamá, llamada Asunta, el señor cura párroco, una noble señora española y 2 religiosas italianas habían permanecido toda la noche junto a la cama de la adolescente que estaba agonizante. Su muerte conmovió a las gentes de la región, sin distinción de clases sociales, porque todos quisieron asistir a su funeral, que resultó solemne porque asistieron obispos y muchos sacerdotes. El criminal Alejandro Serenelli fue condenado a 30 años de prisión. Al principio renegaba y no daba muchas muestras de arrepentimiento. Más bien, lo que sentía era rabia y desarrepentimiento. Más bien, lo que sentía era desilusión por haber cometido semejante error que tantas penas le costaba. Pero en 1910 tuvo un sueño, vio que se encontraba con María Goretti en un bellísimo jardín, donde ella estaba cultivando hermosas rosas, y que la niña le decía que él también podría ir un día al paraíso. Esto lo transformó por completo. Se confesó, empezó a comportarse sumamente bien en la cárcel y a ofrecer sus oficios y sufrimientos por los pecados. Y al fin, las autoridades le rebajaron la 10ª parte de su condena por buena conducta y salió después de 27 años de cárcel.
un encuentro especial en la noche de Navidad del año 1929. La señora Asunta, la mamá de María Goretti, estaba de sirvienta en la casa cural de los padres franciscanos y sintió que tocaban la puerta. Salió a abrir la puerta y la sorpresa fue que era Alejandro, que había salido de la cárcel. Alejandro, el asesino de su hija. Y Alejandro le dijo: doña Asunta, ¿me perdonas? Si mi hija le perdonó, yo también te perdono, contestó la mamá de María Goretti. Aquella noche la pasó en la casa del párroco y a la misa de medianoche se acercaron a comulgar juntos María, la mamá de María Goretti, doña Asunta, y el asesino de la mártir, o sea, de María Goretti. En adelante la señora Goretti nunca permitió que la gente tratara mal a Alejandro Serenelli, que fue el asesino de su hija. Cuando las gentes se extrañaban de que lo tratara bien, ella respondía: está tan arrepentido que mi hijita María lo perdonó, ¿por qué entonces yo no lo voy a perdonar? Es cierto que ha cometido un pecado enorme, pero Dios ha sabido sacar mucho bien de tanto mal. Alejandro Serenelli, el asesino de María Goretti, terminó sus días como hortelano, o sea, como el jardinero de la casa cural de la parroquia de los franciscanos. La fama de María Goretti se había extendido por todo el mundo y el pueblo empezó a tener noticias de que la santidad de esta jovencita no había sido algo de improvisado, sino que de su estudio del catecismo, de sus frecuentes oraciones y de su gran devoción a la Santísima Virgen y de las enseñanzas que había recibido en su hogar, ella había logrado obtener una gran cantidad de virtud, lo cual le consiguió de Dios enorme gloria de morir mártir. Se la invocaba como una santa y por su intercesión se consiguieron varios milagros. Entonces la Santa Sede dispuso hacer los estudios para su beatificación y canonización. La multitud de peregrinos que deseaban asistir a la glorificación de esta mártir de la pureza era tan grande que las ceremonias de canonización no se pudieron hacer en la Basílica de San Pedro. Fue necesario hacerla en la Plaza de San Pedro, que es mucho más grande. Más de 500,000 personas presenciaron aquella ceremonia. El sumo pontífice Pío XII salió al balcón del Vaticano acompañado de la mamá de María Goretti, que tenía ya 80 años, y de 2 de sus hermanas y 1 de sus hermanos. La gente no recordaba el caso de que una mamá hubiera asistido a una canonización de su hija. O sea que fue en la primera
que hubo esta presencia en la de María Goretti. El Papa comparó a Santa María Goretti con Santa Inés, una jovencita que hace muchos siglos prefirió morir antes que faltara la virtud de la pureza, y declaró que uno de los médicos más tremendos que tiene el enemigo de las almas para corromper a la juventud es el de las malas lecturas y el del cine corruptor. El cardenal Salotti, que estudió muy bien la vida de Santa María Goretti, declaró lo siguiente: María Goretti era tan virtuosa que aunque no hubiera sido mártir, habría merecido ser declarada santa, porque ella desde la primera comunión hizo una promesa: antes morir que pecar. Y esa misma promesa la había hecho Santo Domingo Sabio, el más afamado alumno de San Juan Bosco. Santa María Goretti es una intercesora muy especial por la juventud. Qué bueno que aunque hoy nos preocupamos más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, nos acordemos de que hay santos que tienen su especialidad para ayudarnos. Por ejemplo, la adolescencia y la juventud deben de tener de intercesor a Santo Domingo Sabio y a Santa María Goretti, que son los patronos de los adolescentes y de los jóvenes, junto con San Luis Gonzaga. Digámosle pues a Santa María Goretti que pedimos por la adolescencia que está cayendo tanto en este vicio de la lujuria y por eso los embarazos a temprana edad. Y después del embarazo, como no le aceptan en su casa tener el hijo, y como esa adolescente todavía no sabe ser madre, entonces acuden al aborto, que es la lacra de la sociedad moderna. Oremos pues a Santa María Goretti por las adolescentes y jóvenes para que aprecien los valores que en su casa han aprendido y no los echen a perder, como dice San Pablo: no echen en saco roto la gracia de Dios. Así sea.